Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Soy y como siempre estoy súper emocionada de compartir con ustedes los chismes más jugosos y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento, especialmente cuando se trata de nuestros amados ídolos turcos. Y hoy prepárense porque la bomba es grande. Vamos a sumergirnos en un tema que literalmente enloqueció a todo el mundo. Y sí, lo han adivinado por el título. Hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Prepárense porque hoy desentrañaremos los rumores, las especulaciones, los hechos y todo lo que rodea a esa boda secreta que tanto se ha rumoreado y que literalmente puso a temblar a medio mundo. Sabemos que la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir es algo que ha mantenido a sus fans en vilo por años. La química que irradiaban en pantalla en la serie Erkenci era innegable y muchísimos fans, soñaban con que ese amor ficticio se trasladara a la vida real. Y bueno, el misterio sigue. Pero antes de que entremos de lleno en el chisme, y para que no se pierdan nada de lo que está por venir, les quiero pedir que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades, de todos los chismecitos y de todas las noticias importantes de sus estrellas favoritas. Así que suscríbanse ahora mismo. Ya lo saben, es un clic y no cuesta nada. Ahora sí, pongámonos serios. ¿Qué sabemos realmente sobre esta supuesta boda secreta de Can Yaman y de Mehmet Özdemir? Bueno, la verdad es que no hay una confirmación oficial, y eso es lo que alimenta la llama de la especulación. Pero hay muchos detalles, indicios y señales que han llevado a sus fans a pensar que algo importante podría estar pasando. Comencemos por el principio. La conexión entre Can Yaman y Mehmet Özdemir es innegable. En Erkenci interpretaron a Can y Sanem, una pareja que nos robó el corazón a todos. La serie fue un éxito rotundo, y su química en pantalla era tan fuerte que muchos creyeron que su relación iba más allá de la ficción. Durante la grabación y después de la serie, se rumoreó mucho sobre un romance entre ellos. Fueron vistos juntos, hubo fotos, comentarios, todo apuntaba a que algo pasaba entre ellos. ¿Pero qué pasó realmente? El misterio sigue. La chispa que encendieron Can y Sanem en Erkenci fue más que un simple juego de roles. La forma en que se miraban, la complicidad que compartían, la naturalidad con la que interactuaban. Todo esto alimentó las fantasías de los fans y les hizo creer que Cupido había lanzado su flecha en el set de grabación. Las redes sociales se inundaron de mensajes, vídeos y collages que celebraban la supuesta relación entre los actores. Se crearon fan clubs dedicados a ellos y cada publicación, cada like, cada comentario, era analizado minuciosamente en busca de pistas. La realidad, sin embargo, era menos evidente. Aunque las cámaras parecían capturar momentos de intimidad y cercanía, nunca hubo una confirmación oficial por parte de Can Yaman o de Mehmet Özdemir. Las entrevistas se llenaron de evasivas y sonrisas cómplices, pero la verdad permanecía oculta. Esto, lejos de desanimar a los fans, avivó aún más el fuego de la especulación. El misterio se convirtió en el ingrediente principal de la historia, y la incertidumbre en la musa de la creatividad de los seguidores. Después de la serie, ambos actores siguieron sus caminos por separado. Can Yaman continuó con su carrera, protagonizando otras series y trabajando en proyectos internacionales. Su popularidad se disparó y su nombre se convirtió en sinónimo de éxito. Sus fans lo siguieron a cada paso, analizando sus romances, sus viajes y cada detalle de su vida personal. Mehmet Özdemir también siguió cosechando éxitos, participando en producciones que la consolidaron como una de las actrices más queridas de Turquía. Su carisma y talento la convirtieron en un referente para muchas jóvenes, y su presencia en las redes sociales se volvió imprescindible. Sus seguidores se multiplicaron, y cada uno de sus proyectos era recibido con entusiasmo y expectación. Y aunque no estaban juntos en pantalla, los rumores sobre una posible relación nunca cesaron del todo. Siempre había un comentario, una foto, un gesto que alimentaba la esperanza de los fans. La distancia física no logró apagar la llama, y cada encuentro fortuito, cada coincidencia, era celebrada como una señal de que el amor persistía. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los fans, armados con su lupa y su instinto, analizaban cada publicación, cada like, cada comentario en busca de señales.
Los hashtags se llenaron de mensajes esperanzadores y teorías descabelladas, y la espera por una confirmación oficial se convirtió en una obsesión colectiva. Y es precisamente ese gusanito que siempre ha estado presente, el que ha provocado que el rumor de una posible boda secreta resurja una y otra vez. Pero, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, aquí es donde entran en juego los famosos indicios. Los fans con su ojo de águila analizan cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, todo. Y han encontrado algunos elementos que para ellos son prueba de que algo está pasando. Uno de los principales puntos de discusión son las publicaciones en redes sociales de ambos actores. Los fans han notado que en algunas ocasiones han coincidido en el mismo lugar, o que han utilizado emojis similares. Sí, incluso un simple emoji puede ser motivo de debate entre los fans. La sincronización en sus publicaciones, el uso de frases o palabras específicas, la elección de imágenes, todo es analizado con detalle en busca de pistas ocultas. Además, hay quienes aseguran haber visto a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en lugares privados, lejos de las cámaras y de la mirada pública. Estas supuestas apariciones alimentan la idea de una relación secreta y refuerzan la teoría de la boda en secreto. Sin embargo, es importante recordar que este tipo de testimonios son difíciles de verificar y, en muchos casos, pueden ser producto de la imaginación o del deseo de los fans. Otro detalle que ha avivado la llama de la especulación son los comentarios de algunos amigos y colegas de ambos actores. A veces en entrevistas o en publicaciones, se han deslizado comentarios ambiguos que podrían interpretarse de diferentes maneras. ¿Simples bromas? ¿O pistas veladas de algo más? La ambigüedad en las palabras de las personas cercanas a Can y Demet ha sido un factor clave en la propagación de los rumores. Pero, ¿qué hay de las fuentes oficiales? ¿Hay alguna confirmación de la boda secreta por parte de Can Yaman o Demet Özdemir? La respuesta es no. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada públicamente. Y aquí es donde radica el atractivo de la historia. El silencio, la falta de información clara, es lo que permite que la imaginación de los fans vuele. Y seamos sinceros, a todos nos gusta un buen misterio. La ausencia de una confirmación oficial por parte de los protagonistas es, sin duda, el combustible que alimenta la especulación. El hermetismo de Can y Demet, en lugar de apagar los rumores, los intensifica y convierte la historia en un enigma que los fans intentan resolver. El misterio es la clave del éxito, y la falta de información es el ingrediente secreto que mantiene a los seguidores pegados a las redes sociales y a los medios de comunicación. A pesar de la falta de confirmación, la idea de una boda secreta ha generado un gran debate en las redes sociales. Los fans se dividen entre los que creen firmemente en la posibilidad de que esto sea real y los que piensan que todo es una simple especulación. Sin embargo, una cosa es segura: la sola mención de Can Yaman y Demet Özdemir juntos genera un enorme revuelo. La división de opiniones es inevitable en un tema tan apasionante. Algunos fans se aferran a la esperanza y encuentran en cada gesto una prueba de amor. Otros, más escépticos, consideran que los rumores son exagerados y que la falta de confirmación es la mejor evidencia de que no hay boda secreta. Sin embargo, independientemente de la opinión de cada uno, el interés por la pareja es innegable. Además, en el mundo del entretenimiento, las bodas secretas no son algo tan inusual. Muchas celebridades prefieren mantener su vida privada lejos de los focos, y esto incluye la celebración de su matrimonio. La discreción, el anonimato, es un recurso valioso para aquellos que desean proteger su intimidad y evitar la presión mediática. En cuanto a la posibilidad de que se hayan casado en secreto, hay quienes argumentan que, dadas sus agendas apretadas y su deseo de proteger su intimidad, esto podría ser una opción. Y bueno, ¿quién no soñaría con una boda secreta, alejada de los paparazzi y de la presión mediática? La idea de una ceremonia íntima, reservada para los seres queridos, es atractiva para muchos. Por supuesto, también hay quienes son más escépticos. Piensan que todo es un simple rumor, alimentado por la expectación de los fans y por el deseo de ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos. El escepticismo es una postura válida, y no se puede descartar la posibilidad de que la historia sea producto de la imaginación colectiva. Entonces, ¿qué debemos creer? La respuesta es simple: en lo que queramos. Mientras no haya una confirmación oficial, todo son especulaciones. Podemos disfrutar de la emoción, debatir con otros fans, y soñar con la posibilidad de que esta pareja haya encontrado la felicidad. Es parte de la magia del entretenimiento.
La libertad de interpretación es la clave del éxito de los rumores. Cada fan es libre de creer lo que le parezca, de interpretar las señales a su manera y de soñar con el final feliz que desea. La especulación es el motor de la historia, y la incertidumbre su mayor atractivo. Lo que sí es seguro es que independientemente de si hay o no una boda secreta, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más queridos y respetados de Turquía. Su talento, su carisma y su profesionalismo los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y pase lo que pase con su vida personal, siempre contarán con el apoyo y el cariño de sus fans. El cariño y el respeto de los fans es un tesoro invaluable. Can Yaman y Demet Özdemir han logrado construir una sólida base de seguidores que los admiran y los apoyan incondicionalmente. El éxito de sus proyectos y la felicidad de su vida personal son motivo de alegría para sus admiradores, y la comunidad de fans se mantiene unida en el amor y la admiración. Pero sigamos con el chisme. ¿Qué más pistas existen? Pues además de las ya mencionadas, hay algo que siempre genera interés, el vestuario. Y es que en más de una ocasión, los fans han analizado con lupa el vestuario de Can Yaman y Demet Özdemir en eventos públicos. Han especulado sobre si alguna prenda en particular podría tener algún significado especial, o si algún detalle podría indicar que están en una relación. Los colores, los diseños, las marcas, todo es sometido a un análisis minucioso en busca de pistas ocultas. El vestuario es un lenguaje silencioso que puede revelar mucho sobre la personalidad y el estado de ánimo de una persona. En el caso de Can y Demet, los fans han detectado coincidencias en sus elecciones de ropa, accesorios o estilo, y esto ha alimentado la especulación sobre una posible conexión especial. La sincronización en el vestuario es, para muchos, una señal de complicidad y armonía. En resumen, la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que sigue generando debate y expectación entre los fans. Aunque no hay confirmación oficial, los rumores, los indicios y la conexión innegable entre ambos actores mantienen viva la llama de la esperanza. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo el mundo del entretenimiento puede generar expectativas y fantasías. El misterio, la intriga y el deseo de conocer la verdad son los ingredientes clave de una historia que sigue cautivando a millones de personas en todo el mundo. Y ahora, llegamos a la parte final de este vídeo. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, los indicios y las posibles interpretaciones de esta supuesta boda secreta. Hemos hablado sobre la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir, sobre su éxito profesional y sobre el impacto que tienen en sus fans. Es importante recordar que hasta que no haya una confirmación oficial, todo es parte de la especulación. Y a pesar de ello, el misterio y la intriga son parte de la diversión. La emoción que genera el debate, el análisis de los detalles y la espera por la verdad son los ingredientes que hacen que la historia sea tan atractiva. Quiero agradecerles a todos ustedes por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, y que hayan disfrutado de este chisme tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes las noticias y los rumores más interesantes del mundo del entretenimiento turco. Y ahora, quiero que ustedes también participen. ¿Qué opinan sobre la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que es posible? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Eso me ayuda muchísimo. También los invito a compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan enterarse de este chismecito. Y por favor suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta comunidad. *** Consideraciones adicionales y ampliación del análisis ***. Para ampliar aún más este análisis, podemos considerar algunos aspectos adicionales. ***. El papel de los medios de comunicación ***. Los medios de comunicación turcos, y en particular los canales de chismes y entretenimiento, juegan un papel crucial en la difusión y el mantenimiento de estos rumores. Analizar cómo cubren la historia, qué fuentes citan y cómo se posicionan frente a la especulación puede dar una perspectiva más completa. ¿Están los medios contribuyendo a la especulación, o intentan ser más cautelosos?
Hay una clara tendencia a favor de una u otra teoría. Asterisco. El contexto cultural es importante tener en cuenta el contexto cultural turco. En Turquía, la vida privada de las celebridades es un tema de gran interés público. Las bodas y las relaciones sentimentales son eventos sociales importantes, y el público suele estar muy interesado en los detalles. La cultura turca valora la discreción y la privacidad en ciertos aspectos, lo que puede explicar por qué las celebridades pueden optar por mantener sus relaciones en secreto. El factor económico. No podemos descartar el factor económico. Los rumores sobre la vida personal de las celebridades pueden generar un gran interés y, en consecuencia, aumentar los ingresos de las publicaciones y canales de entretenimiento. La especulación es una forma de mantener el interés del público y generar clics, vistas y suscripciones. La influencia de las redes sociales. Las redes sociales han transformado la forma en que consumimos información y cómo interactuamos con las celebridades. Los fans pueden seguir a sus ídolos, comentar sus publicaciones, crear contenido y compartir sus teorías. Las redes sociales también son un caldo de cultivo para los rumores y las especulaciones. Ampliando el análisis de los indicios. Coincidencias en lugares. Si bien las coincidencias de lugares pueden ser fortuitas, los fans a menudo analizan la proximidad geográfica. Si Khan y Demet se encuentran en la misma ciudad o país, esto se convierte en un punto de debate. Se analizan fotos de fondo, detalles de las publicaciones para tratar de determinar si ambos actores se encontraban realmente en el mismo lugar al mismo tiempo. Emojis y lenguaje cifrado. El uso de emojis específicos o frases enigmáticas es otro campo de análisis. Los fans a menudo intentan descifrar mensajes ocultos en las publicaciones de redes sociales, como si fueran códigos secretos. Se analizan los emojis compartidos, las referencias a canciones o películas, y cualquier palabra o frase que pueda tener un doble sentido. Comentarios de amigos y colegas. Los comentarios de amigos y colegas pueden ser una fuente de información valiosa, pero también pueden ser engañosos. Los fans analizan cuidadosamente las entrevistas y publicaciones de personas cercanas a Khan y Demet, buscando cualquier pista o insinuación. Se analizan los gestos, las sonrisas y las reacciones para detectar cualquier señal. El misterio del anillo. En el mundo del entretenimiento, los anillos son símbolos importantes. Los fans han analizado si alguno de los actores ha lucido un anillo en el dedo anular, y si el anillo es de compromiso. La especulación sobre los anillos puede durar semanas. Viajes y vacaciones. Los viajes y vacaciones de Khan y Demet son objeto de gran interés. Los fans analizan los destinos, los acompañantes y los detalles de las fotos para determinar si ambos actores se encuentran en el mismo lugar. Profundizando en las posibles razones de una boda secreta. Intimidad y privacidad. Las celebridades a menudo buscan proteger su intimidad y evitar la presión mediática. Una boda secreta es una forma de celebrar el matrimonio sin ser acosados por los paparazzi y la prensa sensacionalista. Agendas apretadas. Khan Yaman y Demet Özdemir tienen agendas apretadas y están constantemente ocupados con proyectos profesionales. Una boda secreta puede ser una forma de compaginar sus compromisos laborales con su vida personal. Control sobre la narrativa. Las celebridades a menudo quieren tener control sobre la narrativa de sus vidas. Una boda secreta les permite celebrar su matrimonio en sus propios términos y evitar que los medios de comunicación dicten la historia. Protección de la relación. Mantener la relación en secreto puede ser una forma de protegerla de la presión mediática y el escrutinio público. Las relaciones en el mundo del entretenimiento a menudo son sometidas a un gran estrés, y una boda secreta puede ayudar a fortalecer el vínculo entre la pareja. El impacto en los fans. Empatía y conexión emocional. Los fans a menudo desarrollan una fuerte conexión emocional con las celebridades que admiran. La idea de una boda secreta puede generar empatía y hacer que los fans se sientan más cercanos a sus ídolos. Esperanza y sueños. Los fans a menudo sueñan con que sus ídolos encuentren la felicidad.
La especulación sobre una boda secreta puede alimentar la esperanza y el deseo de que Khan y Demet vivan felices para siempre. Participación y comunidad La especulación sobre una boda secreta puede unir a los fans en una comunidad. Los fans comparten sus teorías, debaten sus opiniones y se apoyan mutuamente. Conclusión. La historia de la supuesta boda secreta de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo fascinante de cómo el mundo del entretenimiento y las redes sociales pueden crear un torbellino de especulación, emoción y misterio. Aunque no haya confirmación oficial, la conexión innegable entre los actores, los indicios sutiles y el deseo de los fans por un final feliz mantienen viva la llama de la esperanza. El misterio, la intriga y la incertidumbre son los ingredientes clave de una historia que continúa cautivando a millones de personas en todo el mundo. Ya sea real o no, la historia de Khan y Demet es un testimonio del poder de la imaginación, la conexión emocional y el amor en el mundo del entretenimiento. La historia seguirá escribiéndose y los fans seguirán soñando y esperando. Y yo, como siempre, estaré aquí para compartir con ustedes los chismes y las novedades más jugosas. Así que suscríbanse, activen la campanita y estén atentos. Porque la historia de Khan y Demet está lejos de terminar.